Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. La presentadora es ella, no soy yo. Pero vamos a poner, que los que estáis aquí no podéis verlo, pero está en YouTube, ya os explico, el book trailer y la entrevista que hemos grabado para promocionar la novela. La va a poner aquí mi hermana, que es la jefa de máquinas. La jefa de informática. Bueno, trabaja mucho con ordenadores. ¿Ves? Los que no podáis verlo, se escucha y también hay texto escrito. Está en el canal de Letra R Editorial, que es la editorial que ha editado el libro. Letra R Editorial, y estos son los que se refieren a la entrevista mía y al book trailer. Pues eso es muy bien. Ese es el honor de la entrevista. Se oye bastante mal. No te mato. Se oye tan poquito como los que están. Vosotros escucháis. Nada, córtalo si quieres. Vale. Eso está desde el canal de Misael. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas, como dice María José, y gracias sobre todo por venir a la presentación. Y bueno, quiero dar las gracias también a la librería que nos ha acogido tan estupendamente. Bueno, la mayoría de los que estáis aquí conocéis a María José. Yo puedo deciros que la conocí en un taller de escritura en el Fórum de La Coruña que lo dirigía Chus Molina. Entonces, durante estos años, pues estuvimos en contacto a través de la escritura, y yo puedo decir entonces que la literatura nos unió. En cuanto a María José, bueno, es una escritora tardía, ¿no? Su primera publicación fue en el 2015, pero supo aprovechar también un tiempo que no ha parado de escribir, y ya con esta será su octava novela, ¿no? Octava obra. Sin publicación. En cuanto a su personalidad, bueno, es una persona que le gusta mucho experimentar, ¿verdad? De hecho, empezó en la microliteratura, luego pasó a la poesía, experimentó con el cuento y ahora se ha pasado a la novela, siendo su segunda novela como ella. Otro rasgo de su personalidad, yo diría que es la voluntad que tiene, lo tesonera que es a la hora de escribir, que es como una hormiguita
animada, ¿verdad?, en hacer lo que más le gusta a ella. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ya a esta novela, Reescribiendo a Sofía, su segunda novela, editada por me gustaría preguntarte, bueno, antes de preguntarte, quizás es conveniente que hagas una sinopsis de lo que está grabado en el Macondo, porque se ha oído pasar. La novela, la sinopsis de la novela se puede resumir diciendo que se trata de un empleado desencantado de una zapatería de Coruña, llamado Federico Almeida Reyes, que producto de su desencanto y de las circunstancias militares que experimentan, pues en un momento dado desea ser escritor, pero no un escritor cualquiera, sino un escritor de éxito, de los que se conocen en todo el mundo. Tiene esa megalomanía en su... ¿Y qué ocurre? Que casualmente encuentra a una mujer en las calles de la ciudad y decide tomarla como su musa. Eso podría ser, lo que dice, el argumento principal. Porque más o menos está así. Bueno, nos gustaría saber qué estructura tiene la novela y cuánto tiempo te llevó escribirla. Es una pregunta privada. Sí, la novela está dividida en tres partes. La primera se titula Federico, la segunda Sofía y la tercera Obsesión. La primera, Federico, se centra en el escritor, en el aprendiz de escritor. Sofía es la musa desconocida. Y Obsesión lo titula la última parte porque ahí es donde se desencadenan las obsesiones que ya previamente se van hilvanando en el resto de la obra. Fue una obra que a mí me surgió con mucha fluidez. O sea, si la comparamos con la primera novela que he escrito, que ha sido La extraña desaparición de Carlos de Santomé, esa tuvo sus años de barbecho, no arrancaba con ella y tardé como 5 años en terminar el proceso. Sin embargo, esta en 8 meses, puede decirse que tuve ya lo que es el manuscrito inicial, que luego pasé al director Isbeta, que algunos está por aquí. Sí, es otro grande. Y después ha tenido más correcciones, porque soy una persona que me gusta mucho, soy muy perfeccionista, intento siempre mejorar mi estilo, y ha pasado por muchas críticas, también por la de la editorial, por supuesto, por lo que ellos revisan, y luego revisiones que he hecho yo posteriores, 2, 3, 4, las que fuesen necesarias. Es cierto que llegó un momento en que tienes que parar, porque cuando escribes tienes que decir, mira, hasta aquí, porque si no vas a estar constantemente corrigiendo y no acabas nunca, y siempre te va a parecer que está mal, ¿no? Hay que tener un límite, pero eso sí, a mí la primera vez que escribo algo, sea un poema, un relato o una novela, la primera versión no sirve, hay que trabajar. Es lo que quiero decir ahora. A ver, yo sé que no te gusta poner etiquetas a tu obra, ¿verdad? Pero bueno, vivimos en una sociedad en que parece que todo tiene que estar clasificado, todo tiene que tener su lugar. Entonces, sería interesante que nos dices en qué género podrías incluir. A ver, desde luego pertenece a la metaliteratura. ¿Qué es la metaliteratura? Pues una novela dentro de otra novela. Entonces ahí sí que lo tenía muy claro desde un principio que quería hacer algo así. Y es más difícil que hacer una historia con unos personajes, porque aparte de esa historia con otros personajes tienes que hacer otra, un personaje tiene que crear otra nueva con otras circunstancias. Pero yo me atrevía a todo, yo soy temeraria. Aquí cuando dice de los retos es que realmente soy una temeraria. Y cuando vi el resultado final, yo cuando veo el conjunto de la novela, porque cuando la estás escribiendo como yo, que voy un poco sobre la marcha, porque soy una autora que se llama brújula más que mapa, el mapa es la que tiene todo calibrado, yo los personajes me llevaban de un lado para el otro. Pues cuando vi el resultado me dije que podría perfectamente calificarse de novela psicológica o novela de personajes, porque hay varias obsesiones de distinto sexo
que se muestran en la obra y que a veces se interrelacionan y a veces forman parte de la personalidad de un único personaje o varios. Quiero decir, cualquier persona puede tener ser obseso de algo, o sea, de obsesionarse por una cosa, por otra, diferente. Entonces, en esta novela, al final me resultó que fue como un compendio de obsesiones varias, desde las manías más que puede tener cualquiera de comerse las uñas, por ejemplo, hasta lo que se puede considerar un TOC, como lavarse compulsivamente las manos hasta hacerse daño, que a otro personaje le ocurre, hasta, bueno, ya problemas ya de una entidad mucho más dura y más de desarreglos emocionales, etc. Ahí fue donde me encontré en un mundo complejo, que fue saliendo así, pero si fueron un poco interrelacionando las situaciones, y resulta ser una novela quizás, aunque luego después hay mucho humor, no es solamente que sea una novela dramática, ni mucho menos. Yo soy una persona que me gusta mucho que el humor esté presente en mis obras. Y luego también hay misterio, porque hay un misterio, sobre todo hacia el final, hay un halo de misterio, de resolver algo. Entonces, para mí, por lo menos, es difícil poner un calificativo único, porque, bueno, no es fácil. Pero tenemos que decir que todo es mucho, todo junto. Pues ya has contestado a mi siguiente pregunta. Sí. Porque claro, ahora está muy de moda, si buscas en las redes y esto, que el proceso creativo, ¿verdad? El escritor sea un escritor brújula o un escritor capa. Sí, que ya le ha respondido a la pregunta, entonces ya veo que tú te has clasificado soy brújula, sí. con el escritor brújula. Luego la historia de la novela está desarrollada en La Coruña, la zona bonita que tenemos. Pues me gustaría que hablases un poco de ella, qué aparece de La Coruña. Bueno, como el personaje en el que se inspira Federico, que es el escritor aficionado, lo encuentra en las calles de Coruña, lo que hace es seguir los pasos de esa persona, de esa mujer. Entonces se mueve por distintas zonas de Coruña. Y bueno, yo creo que lo más destacado quizás, no sé si eso me lo ibas a preguntar o no, es que también aparece el coruño, la jerga de Monte Alto, la jerga típica de Monte Alto, porque su aparición no es algo pintoresco, ni mucho menos, no se hace un poco para sacar el chiste ni nada, sino que tiene mucha importancia en la trama principal, que no voy a contar, por supuesto. Pero bueno, quiero decir que sí, lo que he intentado mostrar es una ciudad en la que yo me siento cómoda y que siento mucho respeto y cariño por ella. Y eso se puede notar a cada momento que vayas pasando páginas y vayas viendo un detallito de la ciudad. Teníamos nosotros preparados unos vídeos que no van a sonar, entonces mejor no los ponemos, que en mi canal, ese ya no sería el canal de Letra, en mi canal, María Feliz, así que sigue el segundo apellido, hola. Pues he hecho unos extractos de la obra, he sacado unos extractos, unos fragmentos con imágenes de Coruña. Eso lo podéis ver si os apetece. Los hemos colgado más hacia las 7:30 más o menos. Están colgados pero no se oyen bien. Entonces, si os apetece entrar en el canal cuando queráis, van a estar siempre ahí. Y son dos fragmentos de la obra con localizaciones de la ciudad, grabados por mí, ¿no? Porque yo tengo un canal que podéis visitar cuando queráis. aunque no sea por eso. Y nada, que me ha encantado hacer este homenaje a esta ciudad, porque vivo aquí desde hace 20 años, que no es nada, 20 años no es nada, dice la canción, ¿no? Y realmente aquí me he sentido a gusto, me ha sido bien acogida, conozco a gente maravillosa, entre ellos los que estáis aquí. Y bueno, he tenido ya la recompensa de lectores y lectoras de la ciudad que me han hecho sentir más feliz con mi escritura. Y bueno, yo qué voy a decir, que me ha encantado situarla aquí porque el personaje realmente, el personaje real, que no voy a hablar de él para no intrometerme sobre su intimidad, pero es una persona que vive aquí en Coruña. Entonces,
bueno, qué mejor homenaje después de 20 años que hacer una novela situada aquí. Eso sí, la novela que crea Federico dentro de la novela general está situada en Oviedo, porque bueno, eso ya vais viendo por qué lo pone en Oviedo, porque si realmente él estuvo allí o no, etc. Pero bueno, eso sería la parte de la novela de Federico. Bueno, lo del Coruño tenía una gran curiosidad por preguntártelo, pero como ya lo has respondido, pues ya está. Pues ya me lo imaginaba. Me lo imaginabas. Y luego, bueno, las novelas, ya sabéis que hay novelas de ficción y hay novelas de realidad, aparte de otras clasificaciones. En el caso concreto de la tuya, ¿qué parte es ficción y qué parte es realidad? Bueno, en realidad ya he dicho que el personaje en el que me baso es real, pero tiene muchísimo de recreación. Hay localizaciones de la ciudad que son reales, pero por ejemplo, la zapatería donde trabaja Federico no existe, o sea, no tiene una localización concreta, pero sin embargo está en la calle San Andrés. O sea, hay elementos que son inventados y elementos que forman parte de la realidad. Yo lo que pretendía era aprovecharme de ese bagaje personal mío en esta ciudad con recuerdos, con cosas que son vivencias propias, porque eso siempre aparece en las novelas. Es inevitable hacer una novela que no tenga algo de ti, ¿no? Algo de tus particulares vivencias. Entonces, yo lo sigo dirigiendo un poco hacia lo que me interesaba, que era crear personajes que no se parecen a nadie, porque no son reflejo de nadie. Los personajes míos, ya en la otra novela, eran como una especie de, yo hacía como una especie de cóctel donde mezclaba características de diversos personajes, diversas personas, y yo conformaba un personaje. O sea, nadie se tiene por qué sentir aludido porque no estoy refiriéndome a nadie en concreto. que estéis tranquilos. Bueno, veo que la novela también toca temas universales, como es el amor y la muerte, los temas que, bueno, ya sabes que en la mayoría de las novelas el amor y la muerte están presentes. Entonces, pues me gustaría que hablases de estos dos temas tan importantes. Sí, ¿Qué los tocas en la novela? Sí, el amor y la muerte van de la mano en esta novela. El amor puede ser tanto el amor de pareja como, sobre todo, el pasional. El amor platónico que siente Federico por esa mujer se vuelve enfermizo. Es un amor platónico que degrada a la persona. No es para nada divertido ni le causa dolor a la final. Entonces está muy unida el amor, tal como se concibe en la novela, con la muerte, porque la muerte, por cierto, que atemoriza a muchos de los personajes, o sea, está ahí, les tiene miedo. Y luego hay una cosa curiosa, ¿no? que no me di cuenta al principio, pero luego al releer de mí misma, hay un tipo de muerte, de fallecimiento, como quieras llamar, que se repite en la novela, se puede apreciar al final en su conjunto, pero no porque se hayan muerto varios de esa manera, sino porque unas veces es sugerida y otras veces es real. O sea, está ahí presente, ¿no? Ese modo de morir. Ya lo veréis cuando la leáis. Bueno, y vamos a hablar un poco de ese personaje tan importante, entonces, de Federico, ¿no? A Federico escribe su novela y tiene un concepto de novela que tú le has explicado a Federico. Sí. Entonces mi pregunta es si tú compartes el concepto de novela que le has puesto a Federico, si lo compartes tú como escritora. Pues no. No, porque Federico cree que sin prepararse de ningún modo, sin poner esfuerzo y voluntad en las cosas, va a conseguir lo que quiere. Y además es tan megalómano, ya os digo, ya os lo dije al principio, que se cree que va a conseguir, pero ya digo, el bromeo yo pongo como ironía, que él dice que va a conseguir el planeta, de nuevo, porque yo con el planeta no creo mucho. Entonces,
es una persona que, aunque la aconsejan, hay un personaje que le aconseja mucho lo que debería hacer, leer estudios críticos, informarse de las técnicas de narrativa que existen y tal. Él hace caso omiso, él no necesita consejos, ya se lo sabe todo, vamos, bárbaro, ¿no? Y luego después, aparte de esa cuestión, no sé qué iba a decir yo ahora. Bueno, eso que no compartes con Federico en este aspecto de... No, y luego después, cuando es gracias a la biblioteca González Garcés, compañeras, cómo se vuelve a acercar a la literatura, ya cuando ya es un joven desencantado de su trabajo en la zapatería, que tiene mucho tiempo libre. Entonces su amigo Andrés Lojo se le trae los libros de la biblioteca González Garcés. Así se va aficionando a la lectura, sobre todo lee clásicos españoles y extranjeros. Y él, a la hora de buscar un estilo para su propia novela, piensa en sus idolatrados autores del siglo XIX. Entonces, ¿qué quiere hacer? Un estilo de escritura similar al siglo XIX. Entonces, veréis que en la novela, las partes que él escribe, he intentado yo, humildemente, hacer un poco más recargado, quizás su estilo más anticuado, según como lo veas, para demostrar que lo que quiere hacer es imitar a los autores que admiran. Hay una cosa en la que sí coincidimos Federico y yo, que nos encanta desarrollar la imaginación. Él es muy imaginativo y yo vamos, hasta metí realismo mágico al final, o sea que con eso ya más imaginación no puede haber. Y quiero decir que eso sí que coincidimos, en el desarrollar la imaginación, sí. Bueno, ya veo que has arrimado para lo de la Garcés, ¿no? Perdón, Has aprovechado eso. Entonces, Disculpa, es que tengo que agradecer a la directora de la biblioteca que está allí, porque la directora de la biblioteca a mí me ha dejado el día libre para estar aquí. Gracias. bueno, hablas de los gustos literarios de Federico, ¿no? De la novela del siglo XIX. Bueno, tú personalmente, como escritora, ¿también bebes de estas fuentes? ¿Coincides con él o vas por otro lado? Sí, bueno, yo he querido, cuando menciono autores y títulos, los menciono porque a mí me gustaban particularmente cuando yo estudiaba la carrera. Y eso sí, es para que mi personaje beba de las mismas fuentes que he bebido yo. No pongo una relación de libros porque sí, pongo unos cuantos, un poco para demostrar que él se mueve por este tipo de lecturas. Pero sí, yo eso lo he hecho aposta para... como homenaje también a lo que yo, los libros que yo tenía en mis manos cuando era jovencita y que tanta admiración me causaban y que impidieron que yo, en aquellos años de los 20 años, 30 años, que me pusiese a escribir, porque por admiración a los clásicos yo era incapaz de escribir una palabra, porque tenía tantísimo respeto. Entonces, por eso un poco como homenaje a esas situaciones, eso, me gustó, bueno, algunos autores, algunos títulos y algunos autores determinados. Pues muy bien, la verdad. Bueno, hay una pregunta mítica que se lanza a todos los escritores, que es ¿cuál es la razón por la que tú escribiste esta novela? ¿Qué razón? Bueno, la razón es que a mí me sedujo mucho esa mujer que vi en la calle y yo decía, esta mujer pide una historia, pide una novela. Y al mismo tiempo yo tenía muchas ganas de esos temas que a mí me preocupan, como por ejemplo la desmotivación laboral. Yo ahora estoy con muchos compañeros aquí de mi trabajo y siempre me ha preocupado la desidia, la desgana, la desmotivación de algunas personas. Y eso, incluso, ya digo, lo decía en la entrevista que está grabada, que lo pudisteis escuchar, que hace unos años escribí una carta al director sobre esta temática porque me preocupa bastante, ¿no? Y luego después, me encantan las novelas que tienen dentro otra novela, siempre me han apasionado. Igual que las películas que tienen una historia, o los cuadros que tienen a su vez otro cuadro dentro, sugerido y tal. A mí siempre me ha encantado. Dije, pues,
yo como, insisto, soy temeraria, no miro si soy capaz o no, yo me pongo a ello y ya está, pues estoy muy orgullosa de haber podido hilvanar una historia así, una dentro de otra. Y después hay otras temáticas, o sea, las obsesiones me parece fundamental que se muestren, aunque sea de una manera más suave, como hago yo, que lo hago pupa, procuro no lastimar mucho con lo que yo digo, pero yo digo cosas que son muy duras, ¿no? Son serias y que reflejan lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? De muchas personas atormentadas, ¿no? Y en ese sentido he hecho lo que yo quería, ¿no? Que después los personajes me llevaban por un lado o por el otro, es cierto. Y que después también pues, surgen otros temas, si quieres, que con una novela de 300 páginas tú puedes encontrar a lo mejor otras temáticas que no son las principales, entre comillas, pero que realmente están ahí, ¿no? Que tú las ves ahí por tu propia experiencia, pero lo encuentras, ¿no? O sea que está diciendo que es temeraria, porque lo eres, y si eso lo unimos a lo tesonera que eres, pues tienes el éxito asegurado. Ah, sí. Yo como Federico, yo me voy a poner ahí. Bueno, pues, a ver, no quiero cansaros más, yo creo que ahora vosotros, animaros a preguntar, seguro que tenéis preguntas interesantes que hacerlo, curiosidades, así que bueno, os dejo a vosotros que empecéis. ¿El diseño de la portada, María José? De Margarita. Bueno, a medias, las ideas me las viste también. Margarita es una artista que me quitó, ya veis, vosotros que conocéis mis obras, sabe la primera que todavía no tenemos ese acuerdo, no habíamos pensado en ello, pero es autora de todas mis portadas, de todos mis libros. Y cada día me sorprende más su calidad de trabajo y bueno, es una artista. Creativa. Tengo que hacer un comentario. Me han preguntado por qué no había ilustraciones dentro. Pues no había ilustraciones dentro. Decidimos hacerlo así. Otro libro. Decidimos hacerla así. Bueno, me dijo el editor, ¿qué te parece? Dejamos la obra así sin ilustraciones de dentro para que vaya descubriendo el lector poco a poco la historia y tal, sin tratar de ayudarles con ninguna ilustración determinada. De acuerdo, es diferente a la otra. En la primera, Carlos, tú lo has hablado antes, la primera es ilustraciones de Margarita interiores. Entonces, por eso le preguntaban. Miran pistas. Miran pistas. Entonces, al dar pistas, tiene razón que ahí, al no haber ninguna, Claro. tienes que leer. Sí. Pero bueno, los capítulos son cortos, porque si yo decía que yo siempre digo que soy poeta, microrelatista, que escribe novelas, o sea, un poco de todo. Y yo sigo siendo microrelatista en mi estilo, porque los capítulos son cortos. O sea, he aumentado el tamaño de páginas, o sea, he desbocado un poco, y ha sido un poco más. Pero La temeridad que tienes. es la temeridad. Pero los capítulos siguen siendo de poquitas páginas, se pueden dejar la lectura aparcada hasta el próximo capítulo, y así se lleva mejor. Una pregunta. En tan poco tiempo, 8 obras, la pregunta es ¿dónde encuentras la motivación para generar tanta obra en tan poco tiempo? Hombre, no sé, yo ya te digo, unas veces me decanto por la poesía, otras veces por el cuento infantil, me seducen los retos, entonces siempre me pongo un hito más para alcanzar, ¿no? Y cuando yo me vuelco en algo, o sea, puedo tardar a lo mejor en tener una idea clara, porque eso, decíamos que era escritora brújula, no mapa, pero una vez que tengo centrado el objetivo, me pongo a ello, soy trabajadora, y me pongo a ello y a lo mejor aprovecho más el tiempo, es otra persona que sea más lenta, ¿no? a la hora de trabajar. Yo aprovecho el tiempo muchísimo, cuando tengo las ideas más o menos claras, y después me encanta dejarme llevar por la historia, como ha ocurrido con esta novela, y decantarme por una vertiente o por otra. La literatura es un placer, pero también es esfuerzo, lo que decía de Federico, que no quería esforzarse, y tiene mucho de trabajo de campo, pero tiene el encanto de que cuando ves tu libro publicado, dices tú, aquí está mi obra, aquí está lo que yo he escrito de mi mano, y eso es un placer enorme.
y luego después compartirlo con personas que están escuchando tan atentamente, eso es un placer enorme, de verdad, en serio. No sé si seguiré publicando o no. Si me preguntáis eso, no lo sé. Creo que 8 libros está muy bien como muestra de lo que yo hago, y bueno, lo estoy disfrutando muchísimo porque esta es la primera presentación, la que tenía que ser en Coruña, es la primera. Y luego tengo una ruta ahí de lugares aquí de Galicia donde voy a acercarme, y bueno, un placer hablar de ella, de compartir lo que yo escribo y tener a la gente tan atenta escuchando. ¡Qué maravilla! Gracias. Como te organizas, María José? Eres sistemática agora de... O sea, as cousas aparecen, esperas a que cheguen todos os días, te plantexas eso de escribir todos os días un pouquiño ou vai un pouquiño? Sí, eu cando escribo, se digo, teño que ter a idea máis ou menos clara, entonces motívame para seguir, quero dicir, ter uns personaxes, por exemplo, perfilados, diste, a ver, que lle pasa agora a este personaxe? É que realmente sempre se di que é unha tontería eso de dicir que os personaxes mandan no escritor, pero non é certo. Son eles os que nos levan para un lado para outro. Entonces queres seguir con esa historia, porque vas cos personaxes por separado, por vendido, e despois tratas de enlazalos, de facer unha engranaxe, non? É unha cosa que é moi divertida, é traballosa, para que saia ben, non? Pero é divertida, é motivadora, a mí motivame. Nese senso, eu trato sempre de volcarme no proxecto, non? Facelo, continualo, non deixalo aparcado. Cando foi a primeira novela deixelo aparcado porque non me creía capaz de facer unha novela, sinceramente. Agora xa, pois arranquei, pois agora xa me vale carrerilla ya. Pero eu decía no sentido de que traballas polas tardes e tal, entón todos os días, polas mañás, dedicaslle 2 horas. É que non... Ou non vai a ser cousa? Eu non teño un horario fixo, non. Pasa que eu madrugo moito, ao mellor ás 6 da mañá, ás 7 da mañá, xa estou levantada. En esas horas, que moita xente está dormida, eu teño as miñas neuronas despertas. Entonces sí que podo estar traballando tranquilamente en todo o silencio, pero non teño que diga, hoxe dedicolle 3 horas, mañá dedicolle 2, non, o que me saia. Se non estou inspirada nese momento, deixo, aparco e fago outra cousa, sabes? Porque non ten sentido estar encima diante dun ordenador se non che sai nada xeito, nada, sabes? Ya os dije que era unha hormiguita e que tenía mucha voluntad. Non me equivoqué. A ver, eu tiña 2 preguntas. Hai unha que é justamente a que acabas de facer, así que vou coa outra. Está ambientada na Coruña. Hai referencias ao momento actual ou non ten por que ser? Pois mira, é unha boa pregunta do tema do tempo, porque eu, a propósito da novela, non poño indicacións temporais claras, pero, bueno, hai unha máis ou menos sobre a metade ou así, que sí que hai unha data, ves unha data ali, unha data de setembro de 2018. Eso sí que nos sitúa a historia, a liña principal da historia, o sea, a trama principal. Entón, sabemos que antes da pandemia, pero actual, recente. Despois está a historia que inventa Federico, que volve hacia atrás, o personaxe retoma hacia atrás, un tempo anterior. Pero podes deducir coa lectura, podes deducir a que se refire, porque hai diferentes, sobre todo, tamén musicais, hai diferentes literarias, que te poden axudar para situar exactamente a obra. Pero non quise poñer, porque o meu personaxe Federico, o que di é que se lo inventen ellos, que se apañen ellos para usar. Federico non quere, pois eu tampouco. Ti crees que o feito de ter escrito, dándoche tanto tempo, o de Carolina, que te sirveu como base de aprendizaxe e a partir de aí xa te sentiches máis segura para poder escribir? Ou simplemente foi, como me dixeches a que día, xa sei de quen vai ser a novela, e rapidamente te puxeches a escribir sin máis? É dicir, foi porque foi así unha routo que digo outro? Ou foi
consecuencia da túa experiencia coa primeira novela que dixetes, vou facer algo? A verdade é que axudoume moito de facer a outra, pero o que sí é certo que a persoa que vin nas ruas, esa sempre levaba tempo, xa meses, pensando, esta muller tan peculiar, tan especial, tiña que ter unha historia, tiña que escribir unha historia sobre esa muller. Tive no aí dentro, non foi unha cousa espontánea que dixes, xa tiña unha idea, pero foi un pouco madurando así, hasta que un día dixes, mira, vou poñer que pasa isto, que pasa aquilo, o arranque, non? E despois vas enlazando as outras cousas, vas pouco a pouco. E despois, cando xa estás por a metade ou así, xa non podes despegarte dela, xa non a podes deixar. Podes aprender ao principio estar meditativo, porque non sabes como vou continuar, agora que fago, agora que... Pero despois, cando xa está como a mediada, pois xa outra cousa, porque xa a ver, é como preguntar aos personaxes, a ver que opina Ana, a ver que opina Andrés, a ver que opina tal, de unha situación determinada. Entón vas juntando así as cousas e vais sendo a novela. Pero vamos, que che dou confianza o feito de que foiches capaz de facer a primeira Sí. depois de tanto tempo. É que a primeira ti xa sabes que foi moi difícil para min porque eu dicía, eu sou un microrelatista, se eu fago microrelatos a mellor de 10 liñas, como vou facer unha novela de 100 páxinas ou de 200, porque a primeira novela era de 200, e xa me pareceu que era dificilísima, pero sí, esta segunda non sei por qué, pero sei máis fluidez. Oye, la tercera. Yo creo que sí que hay una tercera. ¿Tú crees que sea de Ana? Bueno, tú eres muy optimista porque Sí, yo soy no muy lo veo tanto. optimista, pero ya ves que no fallo. Bueno, yo no vale. Si me la escribes tú, yo la firmo. No, yo ya sabes que eso no es lo mío. Pero vamos, ya lo que hace que me decías que ya no ibas a hacer más y fíjate lo que ha salido después. Sí, es que no se sabe. Esto no, es que no es una ciencia exacta, ¿verdad, Alfonso? A ti te surgen los poemas con facilidad, es verdad. Pero ya pensar en hacer ese poemario que estoy esperando que hagas, y tú también, pues ya lo suelto aquí públicamente, ya a ver si ya, por la vergüenza que os da, ya. Pero a veces no, aunque uno quiera, no puedes hacer nada, porque esto ya digo, no es matemático, esto es algo artístico. La creatividad no tiene rejas, o sea, hay que dejarla libre cuando toca. Que fluya, ¿no? Que fluya, exactamente. No sé cómo estamos de ahora. ¿Alguna pregunta más, por favor? Si no tenéis más preguntas, aquí pasamos a porque tengo el poema, que siempre tengo un poema paródico, que lo puedo leer. Tu sorpresita, ¿no? Mi sorpresita. Porque claro, también la sorpresa de los vídeos que hice yo con tanto cariño, pero que no se pueden ver, pero los podéis ver cuando queráis. Espera, voy a leerlo porque así ya dejamos esto, ya dejamos que acabe Jesús con la música, el relato. Y muchísimas gracias por la paciencia, porque ya veo que es un poco tarde. Vale, leo mi poema. Se titula Reescritura. Se oye muy poco. Me pides reescribir mi historia, Después se la pongo aquí. que escarbe mi frágil memoria, que saque a relucir toda mi escoria, y encima querrás que suba la noria. Aduces que sería una solución compensatoria, con la que superar una existencia sin pena ni gloria. Mi problema radica en que carezco de capacidad adivinatoria, aunque desconozca qué poner en la dedicatoria, a todas luces obligatoria, en esto de la ciencia narratoria. Por tanto, escribo esta rogatoria dirigida a aquel que presuma de potestad decisoria. De ese modo, alcanzaré la apreciada victoria, a sabiendas un tanto transitoria e ilusoria. Mil gracias quiero dar a coruñeses y a coruñesas con euforia. Ha sido una celebración iresca plenamente satisfactoria. Muy bien. Bueno, aquí tenéis a Jesús Garabato Rodríguez, que es un músico
que pertenece a la agrupación Albéniz de La Coruña desde hace muchos años. Hizo, bueno, ideó espectáculos, creo que poéticos, ¿verdad?, musicales. Hizo arreglos también para dicha agrupación y además toca varios instrumentos. Hoy nos va a tocar el laúd. Así que un aplauso para él. Bueno, ya es un poco tarde, voy a tocar 3 piezas cortitas, ya así no nos aburrimos. Voy a empezar con un branle, es una danza francesa medieval. Reconocidas de la música universal, Greensleeve, un tema renacentista. Haciendo alusión al título de la obra, pues voy a tocar una pequeña polka que se llama Sofía, de un tal Lumbie, un danés del siglo XIX.
Vale, muchísimas gracias a todos por venir y hasta la próxima, ¿no? Por supuesto.